qué no ha llegado a superar los 250 kilogramos? Posiblemente se ha enfermado o posiblemente, digamos, no ha tenido buena producción de leche la madre, por lo tanto la cría no ha crecido como debería crecer. Dice, es una representación esquemática de la contribución genética y ambiental sobre peso al destete de 3 terneros. ¿Sí? Es en ese sentido de que cómo actúa la parte genética y cómo actúa. Este animal de 300 kilos genéticamente es igual a este otro individuo que es el ternero C, porque tienen la misma carga genética. ¿Qué quiere decir eso? De que esta parte que es gris es lo que va a pasar a la próxima generación. Esta parte gris también va a pasar a la próxima. Lo que no va a pasar es la parte blanca, porque es la parte ambiental. Es del momento, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Estos dos animales genéticamente son iguales, pese a que este está pesando menos. Por eso yo les decía, un animal grande no necesariamente puede dar hijos o hijas, digamos, con buenas características. También un animal que es flaco podría dar, porque genéticamente se ha visto afectado, digamos, pero quien ha afectado acá es el medio ambiente, no tanto la parte genética. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende o nada? Carmen Flores. Alejandra, ¿cómo ya estás? De ahí vamos todavía. ¿Qué? De ahí vamos recuperándonos. Te estás haciendo la moribunda también, ¿no, Alejandra? No. Ok. Alessandra, no te pregunto nada porque recién estás entrando. Dana Fernández. Perdón, Inge. Dana Fernández, nunca me ha contestado Dana. Daniela Calizaya. Sí, doctor. ¿Qué dice Daniela? ¿Se entiende o nada? Sí, he entendido que el medio ambiente no afecta en los genes y que que un animal, aunque esté flaquito, puede dar unos buenos crías. Ok, lo que estamos diciendo no es que los genes no se van a ver afectados. Lo que se va a ver afectado es la expresión de los genes, que es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo, Daniela? Sí, doctor. Les entiendo. Ya. Dice, el modelo tiene serie de características que son importantes recordar. Representa una contribución genética ambiental a un único carácter, un único animal. Estos valores son específicos de un carácter. Dado que la genética y el ambiente son desvíos con respecto a la media, los valores típicos promedio y los efectos ambientales promedio son 0 en la población, ya que cuando las desviaciones son sumadas, se cancela. La parte genética y la parte ambiental son consideradas independientes. Esto significa que el genotipo de un individuo no tiene influencia sobre el efecto ambiental que el individuo experimenta y viceversa. El valor genotípico de un ternero para peso al destete queda determinado en el momento de la concepción y no es afectado por el ambiente previo al destete. Lo que le he dicho a Daniel, ¿no? La parte genética no se va a modificar. Lo que se modifica es la expresión. ¿Y por qué se modifica la expresión? Por la influencia del medio ambiente. ¿Sí? Eso es lo que es importante recordar.
Ahora, en lo que hemos visto ayer, ¿no? La ecuación del genotipo proporciona la descripción del rendimiento. Es decir, vamos a ver el valor genotípico total que se descompone en lo que es la aditividad, dominancia e interacción, ¿sí? También el valor aditivo también se denomina como valor reproductivo o valor de cría o valor de mejorador. Y los otros componentes, que es la desviación por dominancia y la desviación por interacción o epistasis. Hasta aquí creo que no hay problemas, esto hemos visto el día de ayer. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda acá? Gabriela. No, primero está Elizabeth Limachi. Buen día, doctor. Elizabeth. Buen día, doctor. No te escucho nada, Elizabeth. Nos vamos con Gabriela. Doctor, buen día. ¿Cómo es Gabriela? ¿Se entendió, doctor? ¿Qué me puedes decir al respecto? Ayer hemos hablado. Ayer lo que hablamos fue que sí intervenía para lo del genotipo, si no me equivoco el nombre, ambiente y los genes. Ahora no interviene mucho, pero igual se puede obtener buen... Me estás fumando, Gabriela. Eso es lo que le entendí, doctor. Aquí la parte genética se está disgregando en lo que es la aditividad, dominancia e interacción. ¿Qué significa eso? Que se está volviendo uno solo, se está uniendo. ¿Qué hemos dicho ayer, Gabriela? Víctor Villalobos. Doctor, buen día. Pues ¿Puedes aclarar eso? sí, a ver. Sí, pues, o sea, digamos, el valor genético, sí, prácticamente va a ser la suma del valor aditivo más la dominancia y la epistasis o interacción. Pero de estas tres, lo que nos interesa más es el valor aditivo, porque es la que se transmite a la otra generación. En cambio, el valor de dominancia, si es valor positivo, eso indica de que eh, Estaría pasando a la próxima generación. exactamente. Y si fuera negativo, no pasa, pero también esto no afecta, digamos, en el valor genético. Y en la parte de epistasis es prácticamente la interacción. ¿Cómo se dice? Bueno, que es casi como la dominancia, ¿no? Sí, 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 pero así más o menos creo que lo entiendo. Ya. Ahora vamos a ver en realidad qué significa valor aditivo. También llamado valor reproductivo, valor de cría, valor de mejorador, nos permite saber cuán mejor o peor es el rendimiento de la descendencia de un individuo, ¿sí? Cuando se lo compara con la media poblacional. El valor de cría se define como valor de un individuo como padre, es decir, nos indica la capacidad de transmitir buenos genes a la próxima generación. Debe quedar claro que el valor de cría y el valor genotípico no son la misma cosa. ¿Por qué dice que no son la misma cosa el valor genotípico y el valor de cría? Sigo contigo con Juan.
ahí está la respuesta. Aquí el valor genotípico no es igual al valor reproductivo, porque el valor genotípico incluye aditividad, dominancia e interacción. En cambio, la aditividad solamente es el valor reproductivo. Por eso no es igual el valor genotípico a lo que es, ¿sí?, la aditividad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, Juan? Sí, doctor. Ya. Dice, debe quedar claro que el valor de cría y el valor genotípico no son la misma cosa, ya que mientras el valor genotípico representa el efecto total de los genes de un individuo, el valor de cría o aditivo representa el valor genético, solo parte que puede ser transmitida de los padres a la descendencia, lo que habíamos mencionado. Dado que este valor puede medirse directamente, se pueden predecir usando datos de performance. Esta predicción se conoce como el valor de cría estimado. Al efectuar esta estimación debe considerarse que el padre pasa la mitad de los genes a la progenie, y dado que el valor de cría o valor aditivo o valor reproductivo, también que es lo mismo, es la suma de los efectos independientes de todos los genes que afectan el carácter. Un padre pasa en promedio la mitad de su valor de cría a la progenie. Eso se conoce como capacidad de transmisión o diferencia de la progenie, vamos a ver los DEPs más adelante. Aquí está hablando diferencia de la progenie, que es la mitad del valor aditivo que pasa por la mitad. La mitad va a pasar el padre, la mitad va a pasar la madre. Por tanto, el valor aditivo es igual a 2 por el promedio de los hijos menos el promedio de la población. Esto se puede traducir. Dice, este concepto tiene mucha importancia práctica ya que nos indica la diferencia esperada entre el valor fenotípico medio de la progenie de un individuo y el valor fenotípico medio de toda la progenie en una población, asumiendo que los apareamientos se efectúan al azar. Dice, al igual que los valores de cría, las diferencias en la progenie no son medibles directamente, pero pueden predecirse usando datos de performance. Tales predicciones se llaman diferencias esperadas en la progenie. Es decir, ¿qué es lo que yo espero de la progenie o de los hijos? Si van a ser superiores a sus padres o van a ser inferiores a sus padres. Por ejemplo, en el peso, vamos a decir, ¿no? A una misma edad, el peso al nacimiento, por ejemplo, podemos medir. Si un animal, si los padres pesaban 5 kilos y las crías, por decir, pesan 6 kilos, si ya va a haber una diferencia. Esa es la diferencia esperada de la progenie que podemos calcular. O también se denomina como capacidad de transmisión estimada. Los valores son comúnmente usados en la práctica ganadera para hacer comparaciones genéticas entre animales. Ejemplo, dice, en una majada cuyo promedio de producción de lana es de 3 kilogramos, los hijos de un carnero apareados al azar con ovejas de la majada tienen un promedio de 3.2, los hijos, ¿sí?, de peso del vellón. Entonces, aparentemente aquí habría 2 kilos de diferencia, pero vamos a ver cómo es la diferencia esperada en la progenie. El valor reproductivo expresado de los desvíos de la media, estamos 2 por 3.2, que es de los hijos, menos 3, que es el valor de los padres. Entonces, no es 2 kilos de diferencia, sino que es 0.4 kilogramos, o sea, 40 gramos en realidad de diferencia entre una progenie y la otra. Eso es muy importante porque aparentemente podría ser una diferencia de 2 kilos, no es, en realidad es de 0.4 kilogramos o 40 gramos. Aspectos a considerar en la obtención del valor reproductivo. Es condición del individuo al cual queremos calcular el valor reproductivo sea apareado con una muestra al azar de la población, es decir, del rodeo que queremos mejorar. Si apareamos con las mejores hembras, estaríamos viciando la medida
de aptitud mejoradora del reproductor. Claro, si yo voy hablando de peso de vellón, y si yo solamente voy a hacer reproducir al carnero con las mejores o con las hembras que tienen mayor peso de vellón, no voy a tener un real avance genético. Porque solamente eso ya lo hemos hablado al día de ayer también, que se denomina como presión de selección, ¿no? Es decir, solamente se hace reproducir entre los mejores. Pero si nosotros queremos saber el valor real de aporte genético, tendríamos que hacer un cruzamiento al azar. ¿Está bien? ¿Se entiende? Libertad, Susan. Mayra, Marisela. Ya me has cortado el micrófono, Susan. Pamela, Sandra. Nada. Buen día, doctor. Pamela. Sí, doctor, estaba comprendiendo. Se entendió. A ver, dame un resumen pequeñito nada más para poder tener la idea de que has entendido. Estaba comprendiendo que para poder, lo último, ¿no? Que nos estaba diciendo de que puede ser una referencia, el peso de vellón de lo que, ¿cómo se puede decir? Puede ser una referencia para poder realizar un cruce, ¿no? Porque el peso de vellón es algo a veces importante y que podemos tomar como un valor importante para poder realizar ¿cómo se dice? No recuerdo, Inge. Mira, es bien sencillo. El valor reproductivo es lo más importante, o el valor aditivo, que es lo más importante en un individuo. ¿Sí? Nosotros hacemos reproducir a un individuo, ¿sí? Con la esperanza, digamos, pues para la producción de carne se supone que debería tener mayor peso los hijos. Por eso se llaman diferencias esperadas en la progenie. ¿Sí? Si yo quiero que mis futuros ovinos incrementen de peso, entonces seguramente voy a tener un carnero que va a pesar muy bien y puedo hacer empadrar con las hembras al azar para determinar su valor reproductivo, qué es lo que está pasando a la próxima generación. ¿Sí? No puedo hacer con aquellas ovejas que pesan mucho más. ¿Por qué? Porque esto estaría, digamos, sesgado. ¿Sí? Claro que se puede hacer, no digo que no se puede hacer, pero si yo quiero obtener el valor reproductivo real, tengo que hacer un cruzamiento al azar. Y los hijos seguramente van a tener un determinado peso, ya sea al nacer, al año, dependiendo, que los puedo comparar con los de los padres, como está haciendo acá. Ese
ese dato se denomina como valor reproductivo. ¿Sí? Y la comparación que haga va a ser las diferencias esperadas de la progenie. No sé si me has entendido. Sí, doctor, muchas gracias por aclarar. Ya. Ahora dice, valor no aditivo de las combinaciones de genes. Aquí tenemos claramente definido cuál es el valor aditivo. Dice, la parte genética se subdivide en la parte aditiva de dominancia e interacción. Hemos dicho que la parte aditiva es lo más importante porque eso es lo que va a pasar a la próxima generación. Mientras que lo de dominancia y desviación o interacción o epistasis puede o no puede pasar a la próxima generación. Por lo tanto, dependiendo de lo que vaya a ser, si es dominante o recesivo, o si es epistático o no es epistático, se va a mostrar en la próxima generación. Pero lo más importante es el valor aditivo. Entonces, cuando habla acá, dice valor no aditivo de las combinaciones, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la parte de lo que es dominancia e interacción, ¿sí? Entonces, ¿qué dice al respecto de esos dos, ¿no? Aquí tenemos, en este caso tenemos la fórmula de genotipo ambiente más dominancia. Y aquí podría ser más interacción. Entonces, vamos a ver esta parte de dominancia o interacción o por epistasis. Dice, existe una parte del valor genotípico de un individuo que se debe al efecto de la combinación de genes. Son los efectos de dominancia y epistasis. Estos efectos no se transmiten de los padres a la progenie porque los padres solo transmiten genes y no la combinación de los genes o los genotipos. La desviación dominante es debida a una interacción entre el locus que requiere genes combinados en pares para formar un genotipo. Sin embargo, los individuos no transmiten a su descendencia el genotipo, sino uno de sus alelos nada más. Por tanto, el rendimiento promedio de la descendencia de un individuo cualquiera no depende cómo los alelos están combinados en el genotipo de dicho individuo. Podemos decir entonces que el valor genotípico está determinado por el valor aditivo más la desviación a debida dominancia, que se debe a la forma de que estos genes combinados a pares en genotipo, la desviación debida a dominancia puede ser positiva o negativa, lo que nos está señalando. A ver, aquí ya nos muestra la otra parte de lo que es la parte aditiva más de dominancia más lo que es epistasis o interacción. Dice, con más de un locus debemos tener en cuenta también la posibilidad de la interacción entre locis que se denomina epistasis. Si no existe epistasis, el valor genotípico está determinado enteramente por el valor mejorante y la desviación dominante. En cambio, cuando hay epistasis entre dos o más loci que afectan el carácter, existe una nueva causa de desviación de la acción génica aditiva que determina el valor genotípico. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Lo más importante es la parte aditiva. Si pasan estos, van a expresarse en la próxima generación. Si no pasan, no se van a expresar. Por lo tanto, no se va a ver afectado la parte aditiva. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan mejor esa parte. Más o menos se relaciona con el anterior cuadro que habíamos visto, ¿no? Aquí teníamos el individuo, ¿sí? Que es el individuo A, que pesaba 300 kilos, el individuo B, que pesaba 275, y el individuo C, que pesaba 275 también.
¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este cuadro? Mantenemos la parte ambiental, pero la parte genética la estamos subdividiendo, que es en la parte aditiva que aporta con 10 kilogramos y la parte de dominancia e interacción aporta con 5 kilogramos. En total va a ser todo el fenotipo 300 kilogramos, ¿no? Estos son los 50 kilogramos que está por encima de la media. Mientras que este animal, que el que habíamos dicho, ¿no?, que está flaquito, como decía la compañera, ¿sí?, tiene un valor aditivo de 17.5, muy superior a este otro individuo que es de 10 kilogramos. Y la parte de dominancia e interacción está con menos 2.5 kilogramos y la parte de ambiente está con menos 40. Supuestamente, si nosotros hacemos, y este individuo que todo está en la parte negativa, ¿no? La parte de aditiva está menos 10 kilogramos, está por debajo de la media. Lo que está por encima es lo de dominancia e interacción, que es 5 kilogramos, que puede o no puede pasar a la próxima generación. Lo que sí va a pasar es la parte aditiva, que es lo que más nos interesa. Entonces, yo lo que les decía al principio, teníamos que ver los animales grandes, no necesariamente nos van a dar crías grandes. A ver, un segundito. El en la Tambillo.